Hola, muy buenos días, el Señor les bendiga. Gracias por estar tan atentos a la enseñanza, porque sé que Dios les ha dado sabiduría y el anhelo de aprender más de su palabra para crecer espiritualmente, porque yo sé que el pueblo cristiano lo único que queremos es agradar al Señor. Hoy tenemos el mensaje titulado Abraham el flemático. Ya este es el último tema de los temperamentos. Espero que tomen atenta nota y que cada uno ya esté ubicado y en verdad pongamos ya la palabra de Dios por obra. Ya Dios nos ha despejado mucho la mente y nos ha dado esa capacidad de entendernos muchísimo más a cada uno de nosotros y a las personas que nos rodean. Vamos a empezar esta enseñanza con una oración, dándole gracias al Señor por lo bueno que es y por tenernos con vida en el día de hoy. Padre Santo, Padre bueno, Dios de toda verdad, Dios de toda justicia, te adoramos y te alabamos. Estamos muy agradecidos por tu presencia, porque eres tú el que guía la enseñanza, porque eres tú, Señor, el que estás presente y quieres impartir, Señor, el conocimiento a tu pueblo. Tú eres el Dios de todo conocimiento, de toda sabiduría, y hoy te agradecemos, Padre de la gloria, por esa bondad, por esa misericordia y esa compasión tan grande que tienes tú por nosotros. Entregamos esta enseñanza en tus manos, Padre Santo, y con acción de gracias hemos orado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al parecer, varios de los hombres que Dios utilizó en los días bíblicos poseían un alto grado de temperamento flemático. Entre ellos tenemos a quienes: a Noé, a Samuel, a Daniel, a José el esposo de María, a Natanael, a Felipe y al apóstol Santiago. A los efectos de nuestro estudio, el patriarca Abraham es la mejor ilustración de este temperamento. Es el que encaja perfectamente en el temperamento flemático. Él jamás hubiera alcanzado la grandeza que logró de no haber contado con el poder transformador del Espíritu Santo. Cuando Abraham dependió del Señor, logró los mayores éxitos, pero cuando contristó al Espíritu de Dios, por sus temores y por sus dudas, fue un fracaso total. Igualmente ocurre con nosotros hoy en día. Nosotros también podemos contristar al Espíritu Santo por las debilidades que tengamos y que tengan nuestros temperamentos. Espero que este estudio y las experiencias de Abraham el flemático nos aprovechen grandemente. Estos flemáticos son personas con las que nos queda muy fácil llevarnos bien. Son personas tranquilas, serenas y logran conseguir la simpatía de la gente. Además poseen una sutileza particular y personal con el buen sentido del humor. Constituye el clásico tipo sociable, o sea, son las personas con las que nosotros no vamos a tener problemas, no vamos a tener disgustos, porque son personas muy tranquilas, muy calmaditas, muy sociables. Ellos son tan buenas personas que actúan más a lo cristiano antes de conocer a Cristo que algunos de nosotros con otro tipo de temperamentos. Ellos pueden pasar antes de tener esa amistad con el Señor, esa relación con nuestro Señor Jesús, por ese temperamento. La gente dice como son de tranquilos, como son de pacíficos, dan la impresión de que ya fueran cristianos. El Señor flemático, aparte de ser tranquilo y sereno, es también alegre y se lleva perfectamente bien con todas las personas. Yo sé que conocemos a muchas personas con este tipo de temperamento. Inmediatamente uno dice, fulano es así, con este no he tenido problemas, no he tenido encontrones, puede encajar aquí en este tipo de temperamento.
Es muy eficiente, es conservador, es confiable, es una persona que usted puede contarle algo y decirle no lo vaya a comentar. Usted puede confiar en que esa persona le va a guardar ese secreto. O algo que usted quiera decirle, pero que no quiera que nadie más lo sepa. También es ingenioso, tiene una mentalidad muy práctica, pero lo que sí tiene es que es algo tímido. Y como es tan tímido y no aflora mucho sus emociones, entonces tampoco se perciben fácilmente sus debilidades, ni sus fuerzas, como ocurre con los otros temperamentos que son más expresivos. Ustedes ven que nosotros, de acuerdo a cómo las personas se expresen, a cómo reaccionen, uno puede notar más las debilidades. Pero si la persona es más bien introvertida, muy callada y más bien aparte, ya a usted le cuesta más distinguir cómo es su manera de ser. Estos flemáticos o de temperamento flemático son muy buenos diplomáticos, pues porque al ser tan pacifistas por naturaleza pueden ejercer estos cargos. También pueden ser maestros, les va muy bien en la enseñanza. Pueden ser científicos, son gente muy tranquila. El científico necesita mucha paz, mucha paciencia para estar concentrado en sus investigaciones. Pueden ser comediantes y pueden ser editores de libros. Cuando se los motiva, se transforman en excelentes líderes, pero miren la condición, cuando se los motiva. Vamos a mirar características de los flemáticos. Primero, vamos a ver que son personas cautelosas. Tienen la rara habilidad de mirar la vida como si ellos fueran un espectador y evitan verse envueltos en cualquier problema. Ellos ven y hay una situación difícil, prefieren quedarse callados o hacerse a un lado. O sea, no quieren involucrarse. Muy diferente a otros temperamentos que son reactivos, que quieren estar metidos en todos los líos y opinando sobre todas las conversaciones. Las naturales vacilaciones, porque ellos vacilan, son indecisos y tienen temores propios. Esto todo aparece en la palabra de Dios y es muy evidente en la vida de quién, del personaje que hoy vamos a estudiar. Este personaje llamado Abraham. ¿Quién era Abraham? Este era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Esta ciudad era una ciudad altamente civilizada y allí se practicaba mucho la idolatría, que era propia de la religión babilónica. Entonces tenemos a Abraham, un hombre que estaba en una ciudad, pero que a Dios no le agradaba porque él ya lo tenía para sus planes. Esta perversa ciudad no era el lugar adecuado para este joven Abraham y su esposa Sara, a quienes Dios eligió para ser los antecesores de su pueblo escogido. Ya Dios tenía planes para la vida de esta pareja. Por lo tanto, cuando Dios tiene y ya lo ha mirado, ya lo tiene a uno en la mira, Él lo puede mover si Él no está de acuerdo en el lugar donde uno vive o de la gente que a uno lo rodee. Por lo tanto, Dios le dijo, en ese momento el hombre se llamaba Abraham, no Abraham. Era conocido entonces su nombre como Abraham. Y el Señor le dice que saliera de esa ciudad. Le dijo, sal de esta ciudad. Eso está en Génesis 12:1. Y le habló así el Señor. Vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, de tus parientes, de tu familia, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Todo ya Dios lo tiene previsto. Él no va a sacar una persona y... No, Él no le dice todo de una vez, pero Dios lo va guiando. Ahí la importancia de escuchar muy bien cuando el Señor a uno le da un mensaje, que todo se cumpla al pie de la letra. Pero Abraham dependía que tanto de su padre y de sus parientes, que en lugar de hacer exactamente lo que Dios le ordenó, él se detuvo en Harán con su familia. Sí salió de Ur de los Caldeos, pero se detuvo fue en Harán. Dios le habló de nuevo porque allí en Harán murió el papá de Abraham, llamado Taré.
Y ahí hasta ese entonces obedeció verdaderamente, aunque si el Señor le ha dicho vete de tu tierra, de tu parentela, él se llevó consigo a quién, a su sobrino Lot, que era el hijo de un hermano fallecido. El apoyo de este sobrino Lot se transformó en un innecesario problema en la vida de Abraham. La intransigencia de Abraham fue el no querer abandonar a su padre y el de llevar a su sobrino para que le sirviera de soporte en esta tierra desconocida que Dios le prometió. Parece ser que a estas personas de temperamento flemático les cuesta mucho obedecer a Dios. Tal vez se debe que al temor, que es uno de los problemas más comunes de este tipo de temperamento. Son personas miedosas. Muchos cristianos flemáticos se resisten a entrar por las puertas de la oportunidad cuando se les abren. He ahí que pongamos mucha atención. Las personas que se han ubicado ya en este temperamento, porque cuántas puertas se han abierto, cuántas oportunidades no han aprovechado y oportunidades que quizás no vuelven, todo por el miedo, porque no es falta de capacidad lo que les impide escalar, altas posiciones del éxito, sino que la resistencia a aventurarse. Prefieren quedarse parados, frenados. ¿Todo por qué? Por el miedo. El flemático se torna dinámicamente útil solo en las manos de Dios cuando aprende a confiar solamente en Dios. Miren la importancia de no andar con el Señor, de obedecerlo. Porque uno cuando no conoce de la palabra de Dios, ni ha tenido esa relación con el Señor, todos esos miedos, esos temores, no sabe cómo canalizarlos, no sabe cómo va a salir de ellos. Quizás muchos le den consejos, pero consejos humanos. Pero cuando nos entregamos en las manos del Señor, verdaderamente Él es el único que, como Él es nuestro hacedor, nuestro creador, Él sí sabe cuál es la forma de hacer que nosotros salgamos de todas esas dificultades, y que cambiemos todas esas debilidades y las convirtamos en fortalezas. Le demandó muchos años al flemático Abraham aprender a confiar totalmente en el Señor. Y hay que ver que Dios le hizo tantas promesas. En Génesis 12, del 1 al 3, figuran en tiempo pasado, lo que indica que Dios las hizo antes y ahora las reitera. Dios cuando le habla a una persona, la persona queda medio confundida, medio preocupada, si será Dios que me está hablando, y empiezan tantas dudas, el Señor sabe y repite continuamente esas promesas o continuamente esas indicaciones que nos debe dar para nosotros poder cumplir la tarea que Él nos ha asignado. En Génesis 12, del 1 al 3 nos dice la palabra, las promesas que todas las promesas que le hizo a este hombre Abraham. Le dice, haré de ti una nación grande. Miren ustedes, son palabras que Abraham pues ni entendería. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Abraham debe haber quedado sorprendido con estos mensajes y con estas bendiciones del Señor. Pero Dios vuelve y le habla, prometiéndole específicamente que a la descendencia de él le iba a dar la tierra, esa tierra, hacia donde lo estaba dirigiendo. Para Abraham fue raro porque ¿cuál descendencia? Si él no tenía ni siquiera hijos. Ya contaba con 75 años, ya un hombre de edad. Era poco probable que engendrara hijos. Por lo tanto, era plan de Dios, propósito de Dios, que pasara el tiempo hasta que fuera biológicamente imposible y solo entonces el Señor obrara un milagro. Milagrosamente se cumplió esta promesa como ilustración de la fidelidad de Dios
y también para darnos cuenta que para Dios no hay nada imposible. Esto lo debemos creer, lo debemos tomar, no solo para Abraham, sino a todos nosotros, a los cristianos de todas las generaciones, creerle al Señor las promesas que nos hace, que esta enseñanza nos sirva de ánimo, nos levante el ánimo y la fe para creer en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Él nos ha hablado, aunque haya pasado 10, 20, 30 años. La Biblia nos enseña que Dios aumenta nuestra fe sometiéndonos a las pruebas. ¿Cuántas pruebas pueden pasar a través del tiempo? Cantidades. Dios no es ajeno a ellas. En la palabra de Dios, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 y 4, del 2 al 4 nos dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Con este principio Dios entró en acción en la vida de Abraham y nos enseña que debemos estar seguros de que habremos de ser probados. Así que alistémonos para las pruebas, o si ya las han pasado, es probable que vuelvan otras. En lugar de quejarnos y de buscar soluciones humanas, debemos que agradecer al Señor por esa prueba, confiar en Él, que Él es el que nos dará ¿qué? La mejor solución. Vamos entonces a aprovechar esta enseñanza para confirmar la confianza en el Señor, para que se levante nuestra fe. Creer no es otra cosa que tomarle la palabra a Dios, confiar en sus promesas. Si Abraham hubiera tomado la palabra a Dios tal cual, habría experimentado menos angustias, hubiera pasado por menos problemas. Jamás Dios ha sido infiel con ninguna persona, pero en cada generación de cristianos, particularmente los de este temperamento flemático, tienen que aprender esta lección que aprendió Abraham. Vamos a ver otra característica de este temperamento. Como lo decíamos anteriormente, es un hombre muy pacífico y esta es una característica muy admirable de estas personas, porque ellos ¿qué? Podemos decir que son personas que tienen mucha paz, que exhiben una serenidad y una calma que actúa como un sedante sobre los demás. Miren ustedes que cuando hay gente alterada, llega una persona con muy buena calma a apaciguar, a decir tranquilos, miren, vean este problema o esta situación desde esta otra óptica. Por eso actúan como sedantes, porque se requiere que venga una persona muy calmada a ayudar, no a encender la hoguera, no a apagarla. Por lo general, ese intenso deseo de paz y de armonía es mucho mayor que sus posesiones personales. Y esto fue un rasgo obvio en Abraham, que lo vamos a analizar cuando sus pastores y los pastores de Lot entraron en conflicto. Pues los dos, tanto Abraham como Lot, tenían que familias, cada uno, contaban también con servidores y mantenían separados sus rebaños y sus manadas. Pero al no haber cercos, era natural que los conflictos se plantearan sobre las tierras de pastoreo y las fuentes de agua. Allí comenzaron las discordias. Era tanta la riqueza que poseían ellos que ya no cabían. Y entonces cuando uno está estrecho, ya empieza a tener problema y mal genio. Abraham propuso, pero no por parte de Abraham, sino por parte de los sirvientes de Lot. Abraham le propuso a Lot una solución, siendo un hombre tan pacífico, hombre que evita tener problemas. Le dice a Lot en Génesis 13, del 8 al 9. Libro de Génesis, capítulo 13, versículos del 8 al 9. Dice: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos.
¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Con Abraham, miren, no iba a haber ningún problema. Primero, desapegado a las riquezas. Segundo, dejó que el otro escogiera. Y fácilmente él pudiera haber dicho, no, es que usted ha conseguido es porque está conmigo. No le hizo ninguna observación, sino con toda la paz, con toda la tranquilidad, solucionemos esto que no me agrada. Yo no quiero vivir en guerra, ni que los trabajadores suyos vivan en guerra con los míos. Eso pareciera ser una muy buena solución a esta difícil situación. Pero es probable que Abraham sufriera las alternativas de una profunda angustia al separarse de su apoyo humano. Seguramente él internamente decía, qué pesar, pero nos vamos a tener que separar. Y él amaba profundamente a su sobrino. No fue una mera coincidencia que después Lot se apartó de él. Cuando ya Lot se aparta de él, Dios le entrega a Abraham los títulos de propiedad de la tierra de Canaán. Porque la bendición que Dios le va a dar a uno no va a ser para el otro. Él tenía ciertas tierras para Abraham. Y mire que dirigido por Dios, que él permitió que lo escogiera. ¿Lo escogió hacia dónde? Él vio una tierra fértil hacia las laderas del Jordán, las vio hermosas. Y ya Abraham lo que le tocó y con lo que quedó contento. Y Dios desea bendecir a sus hijos y él quería bendecir a Abraham, pero Dios ¿qué pide para que sea bendecida la gente o benditos sus hijos? Pide una fe absoluta, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no está dispuesto a confiar en el Señor, va a perder las bendiciones con que Él quiere bendecirte. O nos va a someter a pruebas para que finalmente confiemos en Él. Eso también puede pasar, que cuando Dios te hace un llamado y tú no quieres creer, no quieres caminar, Él te puede ir pasando por diversas pruebas hasta que tú logres decir, si esto viene de Dios, voy a entregarme totalmente a Él y voy a aceptar lo que Él me diga. Al parecer, Abraham y Lot no se hubieran separado. Si ellos no se hubieran separado, Dios no hubiera ofrecido la siguiente bendición. Tan pronto se separan, Dios le habla a Abraham y le dice en Génesis 13 del 14 al 17, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y así fue, exactamente lo que el Señor le dijo a este hombre. Vamos a mirar cómo reaccionan los flemáticos cuando están presionados. De todos los tipos temperamentales, el flemático es el que por naturaleza muestra más claramente que está sometido a una presión. ¿Por qué? Porque son tímidos, porque al estar tan callados e internamente estén estresados, confundidos, no lo expresan, no lo manifiestan. Y miren ustedes que muchas veces nosotros tenemos que estar bajo presión, bien sea en el trabajo, bien sea en la familia, bien sea por el tiempo, pero ellos son los que más se estresan. La presión no va a cambiar el carácter, pero muestra la verdadera naturaleza. Cuando usted está bajo presión, conforme a reacciones, está mostrando quién es usted y cómo es su comportamiento. Puestos bajo presión, ¿cómo reaccionan los sanguíneos? Pierden la cabeza. ¿Qué pasa con los melancólicos cuando están bajo presión? Se vienen abajo, se derrumban estrepitosamente. Pero tanto los coléricos como los flemáticos se mantienen a la altura de sus antecedentes. En tales emergencias, el colérico tiende a confiar en sus capacidades.
y en la intuición que tiene, pero muchas veces ¿qué le falta? La eficacia y la organización, que es típica del flemático. O sea que el flemático, como tiene tanta organización, no debería tener temor cuando esté presionado. Debe de pensar en esas capacidades que tiene. Una de las sorpresas en el estudio del comportamiento de la naturaleza humana se da esta calma y esta serena reacción de los flemáticos en los momentos de grandes crisis. Vamos a mirar qué le pasó a nuestro amigo Abraham, que es un pasaje que relata Génesis 14. Y no lo vamos a leer todo, sino que yo a grosso modo se los voy a narrar. Al poco tiempo de instalarse Lot como residente en la ciudad de Sodoma, se desató una guerra entre los reyes de Canaán. Kedorlaomer, rey de Elán, juntamente con otros reyes, conquistaron a Sodoma y Gomorra. En esa guerra la conquistaron. Tomaron esclavos, numerosos esclavos, y mucha gente que habitaba allí en Sodoma, entre los que contaban Lot y su familia, fueron cautivos. Y esto llegó a oídos de Abraham. La Biblia describe que Abraham reaccionó. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Génesis 14, del 14 al 16. Oyó Abraham que el pariente estaba prisionero e inmediatamente armó a sus criados, a los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche y él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oreb, al norte de Damasco. Recobró todos los bienes y también a los su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a la demás gente. Miremos esta apasionante historia que revela varios sucesos sobre el comportamiento de este flemático Abraham y de su temperamento. Vemos que cómo actuó él ante la presión. ¿Cuál era la presión? Él se preocupó por su sobrino, que lo habían capturado, no sabía qué suerte iba a correr. Él inmediatamente, ¿qué hizo? Armó a quienes, a personas que no conocían de armas, a sus criados y a la gente de su casa. Y él tuvo esa estrategia. ¿Por qué? Porque actuó bajo la presión. Primero, tenemos que destacar en estas personas la preocupación por los seres que ama. O sea, ellos tienen mucho amor por su familia, por la seguridad de ellos, por la protección emocional. Este hombre Abraham reveló poseer un talante ¿de qué? De mucho liderazgo. Lo vimos como un líder ahí. Y fue que notoriamente eficaz porque él logró su objetivo. ¿El qué hizo? Había poquita gente, no eran muchos sus sirvientes, pero los dividió con buena estrategia. Y él supo cómo repartirlos, cómo fue para atacar por sorpresa a los enemigos. Miren que fue en la oscuridad de la noche. Y no solamente desbarató el ejército enemigo, sino que los persiguió implacablemente hasta lograr la victoria total. No se dio por vencido. Miren lo que logra hacer un flemático cuando está resuelto. ¿A qué? A dar la pelea. Su serena reacción ante la victoria, o sea, son también tranquilos, no dan signos de emoción, o sea, no son emocionalistas, son muy tranquilos y pueden pasar muchas circunstancias buenas, difíciles, alegres, tristes, y usted no los ve en esos desesperos ni desencajados. Conservan la calma. En toda la vida de Abraham no hallamos una sola instancia de fanfarronería. Nunca lo vemos él creyéndose más que nadie, ni hablando de él mismo con orgullo. Esto no solo constituye un atributo a su vida espiritual, sino que es algo distintivo de estos flemáticos. No sacan pues pecho por todo, sino que siguen normales. Son propensos a ser muy conservadores en todo
incluso cuando los elogian personalmente. Bien por ello, los felicito. Bien sabía Abraham, como lo señaló luego Melquisedec, que era el sacerdote de Salem, que fue el que salió al encuentro de Abraham cuando regresa de la batalla, le sale este sacerdote y Melquisedec perfectamente le atribuyó a quien, a Dios, esta victoria, porque fue Dios quien lo libró de las manos de los enemigos. Abraham fielmente entregó a quien, a este sacerdote, el diezmo de Dios, de todo lo que poseía, por intermedio de este sacerdote. Y vamos aquí a hacer como un breve paréntesis en cuanto a esta parte del diezmo, que es una nota interesante, que si se averiguara la realidad económica de las iglesias cristianas, lo más seguro es que el mayor número de diezmadores serían los flemáticos. Una vez que ellos se comprometen con la obra y con este principio divino, tienden a ser los que regularmente más cumplen. Son muy puntuales con sus diezmos. Vamos a mirar cómo son los sanguíneos. Ellos hacen votos y votos de fidelidad. Sí, yo lo voy a hacer, pero nada. Los coléricos se comprometen y están comprometidos en muchos aspectos y también en los aspectos económicos, pero demoran la entrega monetaria al Señor, que es casi lo mismo que prometer y no cumplir. Los melancólicos, ¿cuál es el temor que tienen de diezmar? Dicen que no van a ser capaces de vivir con el resto de sus entradas. Se muestran pocos dispuestos a comprometerse con el diezmo. Entonces, una vez reiteramos que los flemáticos, más que ninguno de los otros temperamentos, se inclinan por hacer lo que es correcto y obedecer la palabra del Señor en cuanto a este aspecto. Vamos a ver otro punto y vamos a destacar la pasividad. Son muy pasivos. La tendencia del flemático, como ya lo hemos ilustrado, se acompaña de una tendencia de pasividad frente a los conflictos, a menos que se produzcan crisis, como lo vimos anteriormente. A veces el resultado de esta característica hace del marido flemático sea dominado por su esposa. Miren que aquí empiezan allá a aparecer los peligros de ser tan pacientes, de ser tan pasivos, de ser tan evitadores complacientes. Pareciera ser que Abraham fue una excepción a esta regla, que Abraham no fue la excepción a esta regla en los primeros años de su vida matrimonial. Aquí quiero destacar que fue en los primeros años, cuando era que Abraham. En el capítulo 16 de Génesis nos habla de la gran influencia que Sara ejercía sobre su esposo. Sara se impacientó porque Dios no cumplía la promesa de darles un hijo para perpetuar su simiente. Entonces ella ¿qué? Hizo sus propios proyectos. Ya el Señor le había hablado a Abraham, le había dicho que esperara a ese hijo. Recordemos que fue como a los 25 años que se cumplió la promesa, ya iban más como de 13, 14 años, ya Sara se desesperó y entonces ella hizo sus propios planes. Ya que ella no podía quedarle los hijos, le hizo una sugerencia pues que no lo entiende uno, ya porque en esa época era costumbre y para ello era más importante la prole que dejar que su marido tomara otra mujer. Entonces ella ¿qué hizo? Le dijo al esposo Abraham, toma a la criada, a nuestra criada egipcia Agar, ten hijos de ella. Abraham le siguió la corriente a su mujer, sabiendo que a él le habían hablado directamente, que él sabía que era Dios mismo el que le había prometido un hijo. Sin embargo, nosotros somos oidores olvidadizos, porque cuando pasa el tiempo, como que se nos van olvidando las promesas que Dios nos hace y ahí es donde nosotros cometemos graves errores. Abraham aceptó
y dio por resultado uno de los más lamentables sucesos de la Biblia, pues incorporó al pueblo que estaría en conflicto permanente con el pueblo prometido de Dios. ¿Qué pasó ahí? Pues ya sabemos que el que nació iba a ser un hombre de guerra, como lo fue quien Ismael, que fue el que nació. Un hombre guerrero, un hombre que iba a estar continuamente en contienda con el pueblo prometido de Dios. Miren ahí los resultados tan desastrosos. En Génesis 16:2 nos confirma la palabra diciendo: y atendió Abraham el ruego de Sarai, la tragedia del embarazo de Agar. Después que hubo problema, ya hubo que un rechazo por parte de Sara. Y por último, expulsaron a quién, a la egipcia con su hijo de la familia. ¿Qué sucedió? Que cuando ya Agar quedó en embarazo, comenzó a menospreciar a la señora. ¿A quién? A Sara o a Sarai. En ese momento no era Sara, sino Sarai. Para mantener la paz, miremos que este marido dominado por la mujer cometió este gravísimo error. Aunque Abraham amó a su hijo, al hijo de esta egipcia, al hijo dado por quién, por Agar, pero no tuvo la fuerza necesaria ni su voluntad para oponerse a su esposa. Sería difícil describir el trauma emocional que debió sufrir este hombre cuando después de que nace su verdadero hijo Isaac, que era el hijo de la promesa, tuvo que despedir a Ismael. Lógicamente él amaba a este muchacho, pero ¿qué tuvo que hacerlo para satisfacer a su esposa? Pues lo sacó también de la casa. Miren ustedes hasta dónde llegan los problemas. El flemático es amante de la paz. El hacer la paz es admirable, es verdad, es una cualidad, pero siempre y cuando se haga de una forma legítima. Pero si usted va a transar contra los principios que sustentamos o los principios de Dios, se van a pagar las consecuencias. Muchos de los flemáticos, con tal de lograr esta paz en el hogar, han permitido que su esposa sea la que tenga la sartén por el mango. A menos que el hombre sea la cabeza de la familia, le resulta imposible tener un hogar espiritual o desarrollar un efectivo testimonio cristiano. Miren ustedes que donde la mujer manda y se dice que es cristiana, está dando mal testimonio. No es lo correcto, porque la palabra de Dios dice lo contrario. Los muchachos que crecen en este tipo de hogares dominados por la mujer, o sea, donde reina el matriarcado, están muy mal preparados emocionalmente para enfrentar la vida. Si este joven esposo asumiera de inmediato el papel dominante que le corresponde como la cabeza de su hogar, obedeciendo así que la voluntad de Dios, evitaría en gran parte esa dominación femenina. Pero eso, ¿cuándo lo debe hacer? Inmediatamente él se case. Él se casa, va a tomar las riendas del hogar, como lo dice el Señor, como lo establece la Biblia, porque luego va a ser imposible quitarse a esta persona, a esta esposa de encima, como se dice. Tim LaHaye, como consejero, ha hablado con flemáticos que odiaban a sus esposas. O sea, a este punto llega el flemático, de detestar a la mujer. Y es más, son personas que ya no quedan ni rastros de fuerza espiritual, se sienten como derrumbados, derrotados. Y es lógico, ¿por qué? Porque no están cumpliendo con la palabra del Señor. A lo largo de los años ellos fueron aceptando que la mujer les fuera ganando terreno, que fueran tomando el liderazgo. Pero como son tan introvertidos y no exteriorizan nada, internamente van acumulando un resentimiento, porque lógicamente están perdiendo autoridad y nadie, ninguno de los seres humanos, menos el hombre, se siente bien cuando pierde esa autoridad que es otorgada por el Señor. En última instancia, este resentimiento va a destruir el amor,
porque verdaderamente no es natural que la mujer domine al hombre, ni sea la cabeza del hogar. Esto es contra los principios bíblicos. Esta situación es indeseable para el hombre, y no solo es indeseable para el hombre, sino que también será una fuente de desdicha para su propia esposa, porque va a terminar esta mujer también menospreciando a su esposo. Va a ser un esposo a quien no va a respetar, porque ella ve que lo maneja con el dedo meñique. Entonces, vemos que cuando nosotros tergiversamos los principios de Dios, todo se va al traste. A este respecto, el flemático Abraham nos ofrece un buen ejemplo porque en el Nuevo Testamento nos revela que Dios modificó su temperamento, que llegó a ser el líder dominante de su hogar. Gracias a Dios, porque entonces ya lo vamos a tomar como ejemplo. Finalmente Sara reconoció como su líder espiritual. Recordemos, como dice la palabra en Primera de Pedro, que lo llamaba Señor. Y lo reconoció como el líder y cabeza de la familia. Y eso lo tenemos que tomar nosotros, las mujeres que en el día de hoy, que somos tan modernas, queremos copiar el ejemplo que da Sara. Pero nos damos cuenta, esto no es agradable delante de los ojos del Señor, porque estamos en contra de todos estos principios. Otro punto es, y este es un punto muy negativo, y como hablábamos anteriormente, el temor que tienen y que poseen este temperamento flemático. Es casi imposible exagerar los efectos negativos y destructivos del temor. La amplísima y repetida exhortación, no temáis, en la palabra está cantidad de veces. Si ustedes han estudiado los salmos, los han leído, los proverbios, y toda la palabra nos está instando a dejar el temor. No temáis. Habla muy claro de que el temor es un problema universal. Tanto el melancólico como el flemático padecen de una elevada dosis de temor. Y fue así como Moisés, que lo veíamos hace 8 días, el melancólico Moisés como el flemático Abraham tuvieron grandes problemas a consecuencia de este temor innato, natural. Ellos nacieron así temerosos, pero de todas maneras Dios nos manda a cambiar todo esto. A pesar de todo lo positivo que hemos dicho de Abraham, cometió 2 censurables actos de cobardía, impulsados por el temor. El temor nos lleva también a pecar. El primero de estos actos nos lo relata donde Génesis 12, del 10 al 20. No lo vamos a leer todo, pero lo vamos a narrar. Debido al hambre que reinaba en el territorio donde vivía Abraham, hizo caso omiso a la voluntad de Dios, que no era la voluntad de Dios irse para Egipto. Él de todas maneras se fue. Y no era del desconocimiento de él que ese rey de Egipto tenía y poseía un gran harén, que no discriminaba en la elección de las esposas y las concubinas. Tampoco le importaba si eran mujeres casadas o solteras. Y a este hombre Abraham le entró mucho miedo, un tremendo temor. Él miró a su mujer, la apreció y vio lo hermosa que era, y tuvo temor de que el rey egipcio lo matara por causa de esta bella esposa, que dijo: este hombre no tiene ningún inconveniente, me mata y se queda con mi esposa. Por eso el que incurrió en mentira, y dijo que ella era la hermana. Di que eres mi hermana, le dijo a ella, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Él no pensó que Dios iba a salir al paso en esta situación. Las cosas ocurrieron tal cual las imaginó, pues cuando ella llegó a Egipto, claro, empezaron que los comentarios, que dijeron: qué mujer tan hermosa, hay que llevarla a la presencia del rey. Y el rey, creyendo que Abraham era su hermano, la trató muy bien por amor a ella. Dios tuvo que intervenir enviando una plaga para que el faraón conociera la verdad, y allí salvó a Abraham y a Sara de esa responsabilidad que les hubiera caído por este grave pecado que estuvo a punto de cometerse.
Dios no permitió que este hombre la tomara por mujer ni tuviera ninguna relación con ella. Y le envió plagas. La cobardía de Abraham le significó que ser expulsado de este territorio, claro. Además de esto, que de ser expulsado dio tan mal testimonio, un pésimo testimonio, siendo un hombre de Dios. Dio un mal testimonio en un país pagano. Esta mancha en la vida de Abraham no se hubiera producido de haber confiado en Dios. Si él hubiera dicho, yo estoy en la tierra donde Dios me dijo que me quedara, pues Dios le iba a dar su alimento y Dios le iba a dar seguridad. Pero nosotros obramos, ¿por qué? Por falta de fe de las promesas del Señor. No terminó ahí la cuestión. Otra vez él volvió, como que no le valió, la reprimendan. Volvió a traicionar a su esposa, movido también ¿por qué? Por el miedo. Muchos años después lo relata Génesis 20, del 1 al 18. Dice que nuevamente Abraham le pidió a Sara que dijera que era su hermana, en un intento de lograr el favor del rey pagano, Abimelech. Este era otro rey. Al igual que la vez anterior, se fijaron en la hermosura y estuvo a punto de ser incluida en el harén del rey, de no ser que Dios le salió al paso y haber advertido a Abimelech, por medio de que le habló el Señor a Abimelech por medio de un sueño. Le dijo todo lo que ocurría. Abraham y Sara hubieran cometido otro pecado, gracias que el Señor siempre estaba interviniendo. Dios no los despintaba, siempre estaban bajo ¿qué? Bajo su vista, bajo la supervisión, bajo su cuidado. Dios estaba dispuesto a matar a este rey para evitar que se invalidaran las promesas hechas a Abraham y a Sarai. Las normas de moralidad fijadas por Dios no hacen ninguna excepción, pues el mentir es un pecado y el adulterio también es un pecado, aunque se cometan para salvar la vida. Si Abraham creyó que iba a salvar su vida hablando y diciendo mentira, de todas maneras estaba pecando. Y esas normas de moralidad fijadas por Dios, no hay nada que usted las pueda pasar por alto o que Dios las vaya a justificar, ni por miedo, ni por ninguna circunstancia terrible que usted esté viviendo, Dios lo va a aceptar. Nuestros pretextos y nuestros compromisos jamás mejoran los planes y las provisiones de Dios. Ahí vemos claramente que cuando ellos en sus fuerzas humanas trataron de arreglar y de solucionar los problemas que se les presentaron, todo lo contrario, enredaron sus vidas, se vieron sometidos a grandes peligros. Al analizar cuidadosamente la historia, descubriremos que Dios curó a Abraham de su temor. Claro, Dios no va a dejar a esos que llama unos seres con todas estas debilidades, paso a paso, porque sabemos que todo se va dando con tiempo, porque Dios nos va curando de todas esas debilidades que traemos. A medida que este hombre aprendía y confiaba en Dios, iban ¿qué? Pasando sus temores, iban disminuyendo. Y Dios un día le habló por medio de una visión y le dijo, Génesis 15:1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, sobremanera grande. Miren ustedes cómo Dios siempre estaba al pie de Abraham, dándole esa seguridad, diciéndole. Pero al comienzo este hombre se resistía a confiar en Dios como su protector. Si él hubiera confiado en Dios, no hubiera cometido todas esas fallas que él cometió. Todo lo contrario, él estaba mirando ¿qué? Alrededor soluciones humanas. Cuantas veces siguió los dictados del ingenio humano, fracasó rotundamente. Pero cuando este hombre verdaderamente, basado sobre las promesas de Dios, acudió al Señor, experimentó hechos ¿qué? Milagrosos. Eventualmente Dios obró un milagro biológico en los cuerpos de este par de ancianos,
Abraham y Sara, de modo que engendraron y fueron los padres de Isaac y a través de él de la nación israelita. Qué bendición tan grande. Esa promesa se tenía que cumplir. Hasta el nacimiento de su hijo Isaac, la fe de Abraham fue una experiencia en crecimiento, que unas veces flaqueaba y otras veces avanzaba vigorosamente. En última instancia, ¿cómo fue reconocido Abraham? ¿Cómo lo conocemos hoy? Como el padre de la fe. Y esto no quiere decir que este hombre obedeció en todo a Dios o en todos los casos. Significa que su fe llegó a ser ¿qué? Un ejemplo de una auténtica sumisión a Dios para todos aquellos que habrían de conocer al Salvador. Nosotros como creyentes tenemos muy presentes que el padre de la fe fue Abraham y que nosotros conocemos a Dios, a Jesús, al Salvador, es por medio de la fe en Él. Dios utiliza vasos entregados incondicionalmente a pesar de los periodos de fracaso confesados. Dios no nos desecha porque Él sabe que nosotros somos unos vasos de barro muy frágiles y que en el trayecto vamos a cometer errores, pecados, vamos a fracasar. Pero para Dios lo más importante es que nos levantemos, que continuemos y que depositemos toda nuestra confianza, toda nuestra fe en Él. La clave para alcanzar esa fe consiste en ¿qué? Primero, en escuchar la palabra de Dios. Dice que para crecer en fe hay que oír la palabra de Dios. Y no solo oírla, sino obedecerla. Debe de ser la palabra del Señor una excelente guía de ese Padre amoroso que ha permitido que nosotros la leamos, la estudiemos, para que confesemos y olvidemos todos esos periodos difíciles y esos periodos negativos por los cuales pasamos todos su pueblo. Y en este último punto, que es otra debilidad que también hay que ponerle mucho cuidado, es la pereza. Las personas flemáticas son perezosas y es un ¿qué? Un aspecto negativo de este temperamento. Sin duda alguna, pues queremos ser justos y un porcentaje de lo que algunos hombres llamamos pereza o haraganería habrá que atribuirla a este temperamento de constitución flemática. Para superarla se exige que mucha voluntad y la energía de un gigante. En esto se tiene que concentrar el flemático, en el aspecto de la pereza. La pereza es pecado y se requiere mucha fuerza de voluntad y mucha energía, la energía de un gigante para superarla. Yo sé que todos nos vemos envueltos en la pereza, todos los temperamentos, pero este sí es en un grado muy elevado. Hay hombres cuyos corazones laten lentamente. La sangre corre por las venas a paso de tortuga. Todo el cuerpo está en un estado de letargo. La gente debe pensarlo 2 veces antes de reprocharles. Como quien dice, tengamos cierta conmiseración con los flemáticos, que son tan lentos. Cuando nos referimos a ellos, en cuanto a la pereza, debemos tener en consideración todo lo que se ha dicho de esta debilidad, no culparlos del todo por lo que no pudo hacer. Si no pudo hacer algo, aunque lo intentó, no los culpemos, pero sí se pueden censurar por lo que puede hacer y no lo hace. Esto sí es muy reprochable. Lo ponen a hacer una tarea, él tiene todas las capacidades para realizarla, no la hace, eso hay que reprocharlo. Al mismo tiempo tenemos que recordar que la pereza es pereza, que la dejadez es dejadez, en cualquiera sea nuestro temperamento, que tampoco es agradable a los ojos del Señor. Tenemos porciones en la palabra donde nos hablan que tenemos que salir de la pereza. Si nosotros somos perezosos, déjeme decirle, no vamos a avanzar en la obra del Señor. Y hay un paralelo muy gracioso
con un pastor flemático. ¿Cómo obra? ¿Cómo actúa este pastor flemático? Miren lo que hace este pastor. Descansa todo el lunes, como si fuera el zapatero, recostado en un sofá leyendo el diario o cualquier novela o cualquier revista. Miren, no leyendo la Biblia, cualquier diario. Él preparará el próximo sermón, sí, él piensa que él debe predicar y que hay que enseñar y que hay que preparar, pero dice, será mañana martes por la mañana, porque en la tarde ya la tengo destinada a visitar los enfermos. ¿Qué pasa al día siguiente? La mañana del martes. No puede hacer nada porque se siente como que tiene un malestar, como que no está muy bien. Por la tarde el pretexto es que está lloviendo, entonces pasó que el martes tampoco hizo nada. El miércoles dice, no, pues todavía tengo 4 días, faltan 4 días para que llegue el domingo. Y además tengo la correspondencia terriblemente atrasada. ¿Por qué? Porque no ha tenido tiempo de contestar ni siquiera una sola nota desde hace 15 días. Miren lo grave, esto sí es pereza de la buena. Durante el día jueves llega un amigo a visitarlo. Usted sabe que cuando vienen de imprevisto, ¿uno qué tiene que hacer? Pues contestar como contestó el pastor flemático, aquí no hay ningún problema, voy a atender a mi hermano. Pues al fin y al cabo me queda todo el viernes y todo el sábado para encerrarme y atender lo que tengo que hacer en estos 2 días, que son sagrados para preparar el mensaje. Como él destina esos 2 días, que son supuestamente sagrados, nadie lo va a interrumpir. El viernes por la tarde le dan una trágica noticia. Le llega y le dicen, uno de los ancianos de la iglesia estaba gravemente enfermo. Ha muerto y se siente el hombre más desdichado del mundo con esta noticia. Este pastor dice, no, pues ¿cómo es esto? Tengo que ir a visitarlo, tengo que ir a darle el pésame a esta pesadumbrada familia. Esa es su misión y como pastor pues le toca. Entonces miremos, estuvo ocupado prácticamente de lunes a viernes. El sábado en la mañana se sienta y busca los versículos o el tema que va a servir de base para la enseñanza o para el sermón del día domingo. No lo encuentra. Entonces, ¿qué hace? Pues se acuesta antes de hallarlo, porque como no lo encontró, ese día sábado, como está encerrado, ingiere las comidas allá en su despacho, y si alguien comete la imprudencia de hablarle, de interrumpirlo, reacciona como una osa a la cual le han robado sus osesnos. O sea, ya está alterado, ya está preocupado porque se le acabó el tiempo. El domingo por la mañana, pues todavía le queda un rato y quiere unas horas, saca del cajón del escritorio unas viejas hojas, unos viejos apuntes. Ya esas hojas están arrugadas. Y cuando llega ya a la exposición de la enseñanza, los feligreses pues quedan anonadados, mirando pues que saca estas hojas tan arrugadas que ni siquiera puede leerlas. ¿Por qué? Porque no ha tenido el tiempo, o el tiempo sí lo ha tenido, sino que se ha disipado, que le ha sacado el cuerpo que da esta gran responsabilidad. ¿Qué recomendación le damos a este pastor? O a las personas que obran de esta manera, porque no vamos solamente a las enseñanzas, a los trabajos de los pastores. Miremos cuántos trabajos hay en el hogar, que nos levantamos y sabemos que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, pero todo lo posponemos. ¿Por qué? Por la pereza. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Sobre todo para este pastor, que en la mañana del día siguiente, que sea el lunes, se siente temprano, o sea, que madrugue, que todos los días madrugue, que él mismo tiene que reconocer que es aletargado y perezoso, porque es muy importante uno reconocer nuestras debilidades, que lo que tiene que hacer es quedarse ahí sentado, sembrado y obligarse a ¿qué? A empezar el tema, a empezar el trabajo que le corresponde. Eso es lo que debe hacer, sí, que se siente, pero a trabajar. Como todos los demás temperamentos, tiene también más debilidades. Otra debilidad es ¿cuál? La falta de motivación.
¿A quién tienen que apelar ellos? Y yo digo a todos, al fruto del Espíritu que se llama templanza, que la encontramos el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, del 22 al 23. De ahí que si nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, evitaremos que incurramos que en los deseos de la carne y nos vamos a motivar mucho más el flemático a servirle al Señor. Debe también alimentarse de la palabra de Dios, rendir sus pensamientos completamente a Él. Y así llegarán esas metas y planes del Señor que lo lograrán motivar. El secreto de la motivación no radica en la hipertensión sanguínea, ni en que sea usted muy entusiasta, ni en mucha energía. ¿En qué está el secreto de la motivación? En que usted siempre esté enfocado en la visión. A usted no se le puede olvidar la visión. La visión suya en la obra de Dios es la visión de Dios, que la hacemos nuestra. Toda persona con metas y objetivos debe ser motivada. Si yo estoy centrada y pensando siempre en que tengo que cumplir la misión, es la visión de Dios la que yo debo cumplir con mi esfuerzo, con mi trabajo. Todos necesitamos ese dominio propio. En la vida cristiana sí que lo requerimos. Cuando el Espíritu Santo llena a este hombre flemático, a estas personas con este tipo de temperamento, les da mucha fuerza para que sometan esas debilidades y también le da ánimo. El Espíritu Santo da las herramientas, da ánimo para que se termine de hacer ese trabajo, esa tarea que se tiene entre manos, y además para que se comprometa en muchas formas de servicio que hasta ahora había descuidado. Eso es lo que Dios nos insta a través de su palabra. Eso es lo que Dios hace, lo que el Espíritu Santo hace que crecer ese gran potencial que todos tenemos. Y el flemático sí que tiene potenciales, pero se requiere que los traduzcan en qué, en acción, que actúen, que obren, que los pongan por obra. Con la presencia del Señor, del Espíritu Santo, se logran superar todas las debilidades, tales como la excesiva reserva, esa timidez, esa terquedad, esos miedos y esa indiferencia, y también la falta de motivación. Miren ustedes todo lo que logra la llenura del Espíritu Santo, que también nos tenemos que proponer a ser llenos de Él. A medida que el corazón se llene hasta rebosar de un genuino amor por todas las demás personas, por el servicio al Señor, va a salir el flemático de la caparazón, de esa autoprotección, podrán entregarse vigorosamente al servicio de Cristo. Ese es nuestro anhelo hoy, que se salga de esa concha. En la medida que crezca el amor por el Señor, se va a olvidar de sí mismo, ya no va a estar tan enfrascado, que tengo miedo, que no puedo, en todas esas disculpas. Él va a aceptar las tareas que antes rechazaba. Contando con el poder del Espíritu Santo, pronto será un voluntario y un participante en la obra de Dios, en lugar de estar de espectador. El flemático no debe estar allá solamente viendo desde las barreras cómo se torea. El flemático se debe lanzar, se debe él mismo plantar y obligarse. Se debe obligar, porque para vencer la pereza debemos ponernos metas y cumplirlas. Pero el primer paso es lanzarse a ella y, como lo decíamos, pedirle al Señor que nos ayude. Ya flemático, te tienes que olvidar ya de esa manera egoísta de pensar, pedirle a Dios que te dirija. Que si el Señor te coloca una carga para una nueva tarea, que aceptes con responsabilidad, que confíes totalmente en el Señor, que te va a dar la fuerza suficiente y mucha habilidad, mucha destreza para realizar esta obra. Ya que la mayoría de los flemáticos tienden a subestimar esas capacidades, porque tienen demasiadas. Les sugiero este versículo de que se lo aprendan de memoria o ya se lo saben. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
He ahí, tomar la palabra de Dios, hacer la rema, confiar más en el poder del Señor que en los temores, que en los miedos, que en las debilidades. Cuando esto se logra, el flemático va a quedar supremamente agradecido con Dios por lo que puede hacer de ese temperamento cuando se rinde completamente a la voluntad del Señor. Y no olvide, señor flemático o señores flemáticos, tienes suficientes capacidades para ponerlas al servicio del Señor y ser unos excelentes siervos de Dios. Dios los bendiga y no les digo hasta dentro de 8 días porque yo creo que ya tengo un tiempo de descanso, de receso. Vienen ya mis hermanos a seguir con las predicaciones y muchas gracias por lo atentos que estuvieron, por las notas que tomaron, por el crecimiento también que les dieron estas enseñanzas, porque todo esto es obra del mismo Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias por este día, por esta enseñanza. Sigue obrando en los corazones de cada uno de tus hijos. Solo tú sabes, Señor, que fuimos reargudidos a través de esta enseñanza, porque todos tenemos de todo un poquito, Señor. Tenemos debilidades que superar y solamente tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Padre, yo bendigo a tu pueblo y oro para que sigan creciendo grandemente, Señor, que se sigan disponiendo, Padre, para ser no espectadores en tu obra, sino ser hacedores de tu palabra y tomar todas esas promesas que tú has dado, Señor, y seguir ellos trabajando en ellas, seguir trabajando, Señor, en todo lo que tú vas mostrando, en todo lo que tenemos que superar, todas las debilidades que tenemos que ir, Señor, dejando e ir convirtiéndolas en grandes virtudes e ir tomando el fruto de tu Santo Espíritu para que tu obra sea total y completa en tu pueblo, en todos los cristianos. Padre Santo, te pedimos la bendición y hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo con acción de gracias. Amén y amén. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente.